Muy buenas a todos. Seguimos en el torneo Ercins Masters. En esta ocasión se han enfrentado hace un ratito Wesley So y Arjun Erigaisi al mejor de dos partidas, 15 minutos más 3 segundos de incremento. Vemos rápidamente cómo está la tabla actualizada antes de esta partida. Como vemos, Carlsen ganó a Nakamura, aunque empataron en puntos. Ganó con las piezas negras haciendo tablas en ese Armagedón que vimos ayer. Ha pasado a esa gran final y los perdedores o los que han ido perdiendo en rondas anteriores, como fue el caso de Erigaisi contra Carlsen, pues se reenganchan a tener una oportunidad más de seguir jugando. En este caso, la semifinal de los perdedores, como vemos, es de Erigaisi y Wesley So, y Nakamura, que perdió contra Carlsen, tiene una segunda oportunidad y había pasado pues directamente a la final, por lo tanto está esperando duelista, ¿no? A ver quién gana de estos dos jugadores. Una partida con bastante maniobra, apertura española, muy interesante en el medio juego, con muchos temas tácticos y también con un final, pues muy interesante, aunque un pelín largo, con más de 100 movimientos, así que vamos con ella. Además, con ganas de haber traído alguna partida de Wesley So, ya que llevaba tiempo sin traerlas. E4 en el tablero, E5, caballo F3, caballo C6, apertura española, defensa morfi, se ataca al alfil, este se retira, caballo F6 atacando en E4 y tras enroque en corto, pues se ignora la captura en la que no ocurre la partida, pero tampoco pasaría mucho, ¿no? El tema es que se puede jugar torre 1, incluso D4, hay líneas teóricas en el que, pues con la torre N1 este peón está tocado también por el caballo, la torre, el rey está en el centro y de ahí que no sea tan peligroso esta captura. El tema es que al jugar alfil E7 el rey ahora está mucho más protegido y el tema es que hay que hacer algo con este peón. Se juega torre 1 para defenderlo, B5 ataca al alfil español, este se retira a B3 y enroque en corto. Tras estas jugadas, este movimiento se conoce como anti-Marsal, que es A4. Si las piezas blancas, que en la española suele ser una de las ideas, jugar C3 para buscar esta ruptura central con D4, las negras se podrían adelantar con D5 y este es conocido como el ataque Marsal, ¿no? En el que se entrega un peón, no siendo este es el peón que se entrega, el D5, tras todos estos cambios que podrían ocurrir en la posición. Hay doble ataque a este caballo y hay que defenderlo. Y pues el tema es que se ha entregado un peón, incluso se conoce también como gambito Marsal. Y pues a cambio las piezas negras están muy activas a una jugada de atacar a un rey muy solitario. Esta torre va a ser atacada o en líneas teóricas y lo mejor es volver a traerla a la primera, donde se encuentran todas las piezas y la única pieza desarrollada sería el alfil, que está muy lejos de su rey, ¿no? Y tiene partidas muy interesantes. Lo jugó por primera vez ese D5 que hemos visto tras C3 en 1918, Marsal llevando las piezas negras contra José Raúl Capablanca, siendo una partida tremenda. El tema es que al jugar A4, si D5 ahora, peón por, y como vemos el peón de A6 está clavado ya que la torre está indefensa, de ahí que no se pueda jugar D5 y se evita esa ataque Marsal. Y aquí hay varias opciones, siendo una de ellas B4 y A5 en el tablero, quedando los dos peones algo desangelados, ¿no? Ya que de momento no pueden ser defendidos por peones que tienen a su lado. Tras estas jugadas de 6, dando fuerza al alfil de casillas blancas, que podría venir a G4 clavando al caballo de F3, ya que en algún momento las piezas blancas podrían jugar C3. Ahora el peón está en B4, pero hay ideas con ruptura central y si el alfil está en G4, el caballo no ayuda a la defensa. Otra idea es traer al alfil E6, como va a pasar en esta partida, atacando o quitando fuerza a este alfil español. Y de momento más movimientos con D3, alfil E6, se cambian los alfiles en esta posición y aunque las piezas negras tienen peones doblados, estos también cumplen una función importante y en caso de empujar en algún momento D5 se podrían desdoblar estos peones, ¿no? Y además evita que algún caballo blanco pueda saltar esta casilla de F5, tras caballo H4, también el caballo de B1 se suele traer hasta G3 para reforzar esa casilla de F5 o también incluso vía E3 en función de lo que se vaya jugando. Caballo B de 2, dama E8 ocupando casillas blancas ya que no cuenta con ese alfil y caballo B3 preparando esta ruptura.
Tras estos movimientos torre b8, d4 rompiendo directamente, caballo d7 evitando ningún cambio y dama 2 mirando ya ese peón de a6 que está indefenso. Se decide capturar en d4, caballo b por d4, e por d4 y caballo por d4, y tras estos cambios se atacan dos peones con el caballo y con la dama, y caballo c5 de momento sostiene los dos. Dama c4 metiendo un doble a esta posición, alfil f6 para que la dama pues entre a la defensa, y tras alfil e3, alfil por d4, a lo que se contesta con dama por. Es verdad que se puede capturar con el alfil, pero las piezas negras podrían contestar con dama b5, quitando las damas del tablero y dejando una posición pues más sosa, y hay que recordar que esta era la primera partida y en la segunda pues tenían que jugar con los colores cambiados, por lo tanto Erigaisi seguramente que encantado de cambiar damas, ¿no? Además la dama pues no tiene prácticamente casillas, evitando pues ese cambio. Hay que recordar que este caballo pues sigue defendiendo este peón, y bueno, pues si dama por b5, torre por b5, activándose un poquito la torre, y bueno, pues siguiendo la partida con menos material. Por lo tanto, dama por d4 evita todos estos movimientos, torre b5 activándose y atacando al peón de a5 con ideas de jugar caballo b7 con segundo ataque, b3 de momento, y tras e5 con ataque sobre la dama, dama c4 viene con jaque, dama f7 y torre e de 1 evitando Wesley So bueno, pues los cambios, pero permitiéndoselo a Erigaisi. Además, si las piezas negras capturan en este momento o en esta posición, el tema es que tras peón por, como vemos, los peones quedan doblados, pero a cambio las piezas negras quedan peor. Como vemos, la barrita salta a favor de las blancas, y el tema es que c4 es muy molesta. Ataca la torre en b5, que se puede retirar no a b6, si a b7 o a b8, y tras alfil por y peón por, esta es la idea de este movimiento previo. Bueno, pues atacándose varios peones y teniendo una posición bastante buena a pesar de esos dos peones doblados, ¿no? Las blancas estarían mejor. Por lo que torre de 8 podría ser buena respuesta para reforzar quizás esta casilla o evitar estas ideas que hemos visto, y a una jugada como torre de 5 que va a venir tras jugarse torre a 8, pues quizás no tiene tanta fuerza, ya que c6, bueno, pues sería posible. El tema es que aquí Erigaisi lleva su torre a 8 y torre de 5 en el tablero, aunque antes, perdón, se juega f3 y caballo b7 con esta idea y este doble ataque, a lo que se contesta ahora sí con torre de 5, ¿no? El tema, o lo que quería comentar antes, es que también habiéndolo jugado antes, pues c6 no es posible debido a que cae este peón, ya que la torre no había frenado aquí en d8. Bueno, seguimos con la partida, en la que se juega de momento f3, como decimos, caballo b7 metiendo presión sobre estos peones. De ahí que Erigaisi también, con la idea de traer la torre a 8, pues está defendido mejor el peón de a6, y por parte de las piezas blancas Wesley So juega torre de 5. Se enfrentan las torres y la idea de Erigaisi pues es muy buena, ya que la torre blanca no tiene contacto ni defensa sobre el peón de a5, hay doble ataque, pero vamos a ver posteriormente que una vez se capture, bueno, pues tampoco va a ser tan fácil salir de este guiso en el que se pueda meter Erigaisi. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con dama d3. La torre vuelve a la casilla de e8 y h3 y h6 en el tablero, dando espacio a los reyes, que tras varias jugadas, dama d2 y dama f6, bueno, pues moviendo de poquito a poco las piezas, se juega ahora sí rey h2 y rey h7. Dama d3, con este movimiento se mira por rayos x al rey, quizás una jugada como f4 metiendo presión en e5, y si peón por, pues tienes e5 con descubierta, con jaque, ganando la dama en la próxima jugada. Dama g6 evita estos temas Erigaisi y se contesta con dama d2. Como vemos las últimas jugadas de Wesley So, bueno, pues esperando un poquito a lo que haga Erigaisi, en vez de defender bueno, pues este peón vía d8, se había traído la torre a 8 para estar en e6 y estar un poquito quizás más activa. La dama Wesley So la lleva a d3 y finalmente viene esta captura en esta posición. El problema
es que una vez se ha capturado, es verdad que se ha ganado un peón, pero a cambio, bueno, pues el tema es que el peón de A6 está cayendo, ¿no? Y la torre tampoco se puede retirar muy lejos, ya que caería el propio caballo, debido a que esta torre, bueno, pues se ha retirado de esta posición de A8. A una jugada o a una captura por parte de la torre y no del caballo, bueno, pues sería perdedora, ya que tras estos cambios se juega dama por A6, que hay que recordar que en D3 pues estaba tocando la dama, y el caballo, bueno, pues está completamente perdido, ¿no? Tras esta captura en A6. Bueno, pues la partida continúa con este movimiento. Vamos a ver lo que pasa también en ese lado. De momento, torre A4, activando la torre, bueno, pues no doblando las torres de momento, ya que pues ambas están activas, pero bueno, pues interesante este movimiento manteniendo esta presión en la posición. Y tras estas jugadas la partida continúa con dama F6, con una idea de traer la dama a esta posición, bueno, pues no siendo del todo quizás correcta. De momento Wesley So juega alfil C1, quizás con alguna idea de jugar alfil B2 y bueno, pues intentar ganar este peón o meter presión en la gran diagonal. Se responde con rey G8 y tras alfil E3 volviendo nuevamente dama E7, a lo que, bueno, pues es un error por el movimiento que encuentra o que va a hacer Wesley So. Quizás aquí se recomendaba una jugada como rey H8, simplemente pues bueno, lo que está haciendo Wesley So de momento, pues haciéndolo también Erigaisi. Opta por este movimiento, es un error, la barrita salta un poquito para arriba y el tema es que existe F4, ya que aunque E por F4 y con esta jugada, como vemos ambas piezas mayores, pues F4 facilita a que este peón está cayendo, E por F4 y alfil por F4. Realmente no se puede capturar el peón, quizás es una especie de trampa que le ha montado Wesley So. Erigaisi cae en ella además, y el tema es que este alfil, bueno, pues está atacando a este peón, ganándolo, atacando a la dama. En algún momento quizás podría venir a C7 metiendo doble ataque sobre el caballo, también incluso ganando este peón, y parece que esto favorece a las piezas blancas, sobre todo tras esta captura en la posición, alfil por D6 y tras dama E6 retirándose, alfil G3, bueno, pues no siendo del todo buena, ¿no? Se recomienda un movimiento con alfil C7, con esta presión sobre este caballo, como hemos comentado, o incluso siendo muy bonito C4, expulsando a la torre, ya que tras esta captura al paso, el problema es que la torre estaría cayendo y bueno, y con ello la partida. No encuentra o entiende Wesley So o prefiere retirar el alfil a G3, ya que bueno, pues ha hecho un poquito de daño, y tras torre D4 encontrando importante para evitar el control de la torre y la dama blanca sobre la columna D, se juega este importante movimiento que es muy bonito, además, que es torre de 8 jaque. Bueno, pues la dama controla H7 y obliga al rey a retirarse a F7. Si torre por, el problema estaría en que tras este jaque nuevamente, bueno, pues hay un doble sobre este caballo y la posición está perdida para Erigaisi nuevamente. Por lo tanto, rey F7, la barra sigue a favor de Wesley So, ya que el tema es que qué diferencia de reyes, ¿no? El de H2 pues está muy seguro con un alfil y un peón alrededor suyo, y en cambio el rey negro, bueno, pues está ahí en F7. Ahora sí, ya que la dama está atacada, torre por D4, C por D4, dama por D4, igualando también los peones que había perdido anteriormente o había entregado en F4, y se juega caballo C6, ya que decíamos que bueno, pues estaba un poquito paralizado las piezas negras en este sector. La idea es que con este movimiento Erigaisi, bueno, pues gana un tiempo sobre la dama, por lo tanto de momento este peón no está cayendo. Dama F4 viene con jaque y dama F6 defendiendo de esta manera, lo cual parece que no es lo mejor, siendo rey G8 más acertado. Hay que comentar que tras 40 movimientos Erigaisi prácticamente jugando sin tiempo, la verdad es que es tremendo porque todavía faltan unos 60 movimientos, vamos más rápido, dama F6, y aquí, bueno, pues se juega dama C4 dando un jaque, parecía también muy fuerte dama C7 jaque, con cierta presión sobre el caballo, y bueno, pues si el rey se retira tampoco parece muy bueno, y a una jugada como caballo E7 existiría alfil D6, bueno, pues nuevamente con presión sobre este caballo, también sobre el punto de B4, y parece que las blancas, bueno, pues están con mucha ventaja, ¿no?
No se juega dama c7, se da el jaque de esta manera, dama c4, dama e6, perdón, la dama vuelve a f4, también quizás apurando el tiempo Wesley So, que cuenta con más de un minuto respecto a los 8 o 10 segundos que tiene Erigaisi. Nuevamente da como mala esta jugada y se cambian damas en esta posición, se captura con el peón y torre por a6, finalmente ganando ese peón de más que tienen las blancas ya en el tablero. Se está atacando al caballo. El tema es que en este tipo de posiciones abiertas, pues el alfil a priori es más fuerte que este caballo. Se juega torre c5 defendiendo el caballo y atacando el punto de c2, y torre a2 llegando a defender el peón. Tras estas jugadas f5, alfil f2 atacando a la torre, esta se activa en c3 paralizando un poquito los peones en el flanco de dama, s2 contra 1 a favor, y alfil e1 con doble ataque de momento a un peón de c4 defendido. Se juega torre 3 atacando al alfil d2 atacando a la torre y ganando el peón de h6, torre 2, ya que a cambio Erigaisi, bueno, pues sigue peleando lógicamente y va a meter un doble a este peón de c2, el cual pues de alguna manera está completamente ahí clavado, ya que caería la torre, alfil por h6, caballo d4, y tras rey g3 primero, rey g6 atacando al alfil. Este vuelve o se retira a esta posición, a f4, y torre por c2 quizás no siendo lo mejor, ya que bueno, pues cayendo las torres parece que bueno, pues la ventaja podría ser un poquito mejor para las piezas blancas. El tema para las piezas blancas sí que tienen el alfil. Por otro lado, el tema es cómo defender este peón. De momento se juega alfil e5, un movimiento muy interesante, ya que al menos directamente este caballo no puede atacar el punto de b3, caballo e3, y tras estas jugadas rey f3 atacando al caballo, caballo d5 con bastante maniobra, alfil d4, y tras jugarse caballo e7 yendo por todo el tablero, en rey f4 pues ganando todavía más espacio, caballo d5 viene con jaque, rey e5, y tras caballo c3 no se puede capturar ahora el caballo, por supuesto, ya que las negras pues estarían ganando. Se juega alfil c5, bueno, pues prestos para capturar este peón. De momento caballo e2 en la posición y alfil por b4 directamente, lo cual se recomendaba un movimiento como alfil e3, controlando esta casilla de c1 y evitando, bueno, pues de momento perder el peón, y quizás el rey, que es tan activo, pues podría venir en algún momento ganar el peón y mantener este pasado. Bueno, pues se juega alfil por b4, permite caballo c1, y tras rey d4 no llegando a defenderlo. El tema es que Erigaisi también, y el caballo al ser de corto alcance, pues vamos a ver cómo queda de alguna manera un poquito encerrado. De hecho, prácticamente ya no tiene casillas donde saltar. En una esquina, por supuesto, es menos valioso. Se juega además rey g5, g3, creando una barrera contra el rey y contra el peón, rey h5 a modo de espera, y tras rey d3 yendo por este caballo, se juega rey g5 siendo un error. Parece que sacar primero el caballo vía c1 pues hubiese sido más interesante, y a una jugada como rey d2 puedes volver, y bueno, pues si rey c3, caballo c1 con ideas de saltar hacia el otro flanco, ¿no? Bueno, pues se juega rey g5, ahora vemos también por qué este movimiento no es del todo bueno. Se contesta con rey c3, se ataca al caballo, caballo c1, rey d2 evita que el caballo pues pueda salir, o al menos tiene que volver a la misma posición, y tras rey a3, poniéndose a dos casillas del caballo y nuevamente volviéndolo a defender, a controlar, mejor dicho, rey h5, rey d3 volviendo nuevamente, y tras rey g5 nuevamente siendo ese mismo error, quizás ganando pues más tiempo en el reloj y pensando qué hacer. Ahora la diferencia es que se juega rey c4 y parece que es un gran movimiento, a lo que se contesta con f4. El tema es que aunque se está dando la casilla de c1, si ahora caballo c1, alfil d2, jaque ganando la pieza y con ello la partida. Es por eso que anteriormente, cuando hemos visto rey g5, lo daba dos veces como error, siendo rey g6 la respuesta correcta, ya que este caballo está atacado y bueno, pues no se puede retirar, y trayéndolo a 1 pues también parece que alfil de 2 es fuerte, el caballo queda muy esquinado, quizás atrapado, y bueno, pues sería terrible. Los peones además están muy fuertes así colocados, ¿no? Bueno, intenta Erigaisi jugar f4 y ahora se juega alfil e7 jaque con una
una, bueno, pues interesante este movimiento, aunque había un movimiento más fuerte para las piezas negras, lo vemos, ya que bueno, pues sería muy interesante verlo, ¿no? Y es esta captura en F4. El tema es que tras rey por F4 y alfil de 6 parece que este peón puede caer, pero como vemos se ha creado una barrera sobre el mismo. Rey G5, alfil E7 con jaque, creando ahora la barrera, por lo tanto el rey no puede progresar o al menos atacar al peón. Y el tema es que si se juega rey F4 o incluso rey F5, que puede ser un poquito mejor, existe la pérdida de la pieza en esta posición. No obstante, la idea de Wesley So pasa por este movimiento. El tema es que a diferencia de ganar una pieza, pues gana el peón, el rey se tiene que retirar y tras rey G6, G por F4, los peones quedan separados, pero el caballo al final, bueno, pues sigue vivo, ¿no? Rey D4 yendo a defender este peón, caballo E2 jaque, y tras estas jugadas parecía un poquito mejor rey F5, de ahí que con este movimiento puede saltar un poquito la barra, rey E5 mejorando la posición y tras caballo G3, bueno, pues esperando, controlando esta casilla, vamos a ver cómo Wesley So empuja sus dos peones para bueno, pues intentar ganar lógicamente. De momento alfil H4, caballo F5, alfil F2, voy a pasar unos movimientos un poquito más rápido así, caballo G7, H4 empezando a avanzar y caballo H5 bloqueando. La partida continúa con este jaque, el rey recula hasta F7 y tras alfil E1, rey F7, rey E7, alfil D2, rey F7, Erigaisi de alguna manera esperando, también Wesley So quizás ganando algunos segundos más, haciendo unos movimientos, bueno, pues que va muy poquito con el alfil o parece que no avanza nada, rey F7 y ahora sí alfil G5. El caballo se retira a G7, como vemos tanto alfil y rey controlaban esta casilla. Si el caballo estaba en esta posición y si el rey se retira, quizás se puede avanzar directamente. Por lo tanto, de momento, pues los peones no se pueden avanzar y rey F4 con la idea de traer el rey por el flanco de rey y vamos a ver cómo va a quedar en una posición de susbar, ¿no? Rey G8, rey G4, caballo E8, alfil F4, caballo F6 con jaque, el rey penetra y tras rey F7, alfil E5, doble ataque al caballo, jaque, el rey ya está en H6 y caballo F8. Si pensamos en un movimiento aquí defendiendo al caballo, el problema es que existe alfil G7, se controlan estas dos casillas y aunque el caballo salga, bueno, pues se cambia material y las piezas blancas, bueno, pues están ganando. Por lo tanto, se retira el caballo a F8, H5 y tras caballo D7 atacando al alfil, este se retira, caballo F8, rey G5 para que pueda pasar el peón, caballo H7 con nuevo jaque, rey F4, rey G8 y tras alfil C3, como vemos el alfil, bueno, pues tremendo, ¿no? Que controla varias casillas junto con los peones que empiezan a quitar sobre todo pues al rey y también al caballo, rey F8 esperando y H6 para poder penetrar, bueno, pues con el rey. Tras estas jugadas rey F7, alfil G7 y tras rey G8 es cuando empieza la entrada del rey, como hemos comentado, vía G4, F7, rey H5, rey G8 y tras rey G6 se juega caballo F6. Tampoco valía en esta posición caballo F8, ya que tras alfil por F8, bueno, pues estás obligado a recuperar la pieza y H7, bueno, pues se está coronando y ganando la partida, por lo tanto no funciona, se juega caballo F6 y más de lo mismo. Se captura con el alfil y en esta posición finalmente decide abandonar Erigaisi. Un poquito larga, pero bueno, han sido 101 movimientos. El tema es que, bueno, pues el rey no puede seguir defendiendo la casilla de coronación, ni la columna. Rey F8 y H7 se está coronando y ganando. Por mi parte nada más respecto a este match. Por lo tanto, por cierto que no lo he comentado, Wesley So al haber ganado se enfrentará a Nakamura en esa final de perdedores y Carlsen espera la gran final. Un saludo y hablamos. Chao.